Este día sábado vamos a compartir la palabra de Dios. Hay una historia muy particular en la Biblia que, si usted la busca, se encuentra en Lucas capítulo 15. Ahí cuenta una historia sobre una mujer que dice que ella había perdido una moneda, y en el momento de perder esa moneda, eso era muy valioso para ella, porque la moneda esa significaba un día de trabajo, significaba lo que a ella le había costado conseguirla con el sudor de su frente, y en un momento determinado la pierde la moneda. Cuando pierde la moneda se desespera y empieza a buscarla incesantemente, a desesperarse porque no encontraba la moneda. Y la historia nos cuenta que la casa en aquel momento era oscura, el piso era de tierra, así que imagínense, entre el polvo y la oscuridad no era muy sencillo encontrar dicha moneda. Pero la mujer no se detuvo y siguió buscando la moneda. Cuenta la historia que en un momento determinado ella encuentra esa moneda. Y cuando encuentra la moneda se alegra, se pone contenta porque le había costado mucho conseguir esta moneda. Y cuando la encuentra llama a sus amigas y les dice que ha encontrado la moneda y que se alegre con ella porque ya la moneda que había perdido la había encontrado. Yo en esta tarde quiero compartirle algo que tiene que ver con este mensaje, esta historia que le he compartido en este momento. Hoy yo quiero hablarles de la palabra de Dios, pero quiero centrarme en algo muy particular que tiene que ver con esto que le ha pasado a esta mujer, que es la búsqueda. Yo le puse como título al mensaje de esta noche, la búsqueda. Nosotros estamos en estos momentos como iglesia preparándonos para salir en busca de aquellos que necesitan de Dios, en busca de aquellos que necesitan un abrazo, una palmada, un toque de Dios a través de la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros podemos ser partícipes fundamentales en las cosas de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito muy particular, y ese propósito particular tiene que ver con que Dios quiere utilizar la vida de cada uno de nosotros, porque los brazos de Dios son nuestros brazos, los ojos de Dios son nuestros ojos, los oídos de Dios son nuestros oídos. Amén. Las manos de Dios son nuestras manos. Somos nosotros los que vamos a ser intermediarios entre aquellos que necesiten de Dios y Dios, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Amén. Busquen en su Biblia el libro de 1 Corintios capítulo 2. Nosotros vamos, y en estos días, y la palabra el domingo pasado ha sido muy contundente y hablaba del fuego y de la pasión y de ir en busca de aquellos que necesitan de Dios, y de que no se puede ir en busca de aquellos que necesitan de Dios si no hay fuego, si no hay pasión, si no hay realmente amor por aquellos que necesitan de Dios. Amén. Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos, vayan, prediquen el evangelio. Amén. Pero no se puede simplemente ir hacia una persona y entregarle un tratado como si fuera un volante. No se puede acercarse uno a evangelizar simplemente con la frialdad de un volante y dejarlo que siga su camino sin darle una palabra. Yo creo que evangelizar tiene que ver con mucho más allá de simplemente salir a volantear, como si volantearíamos, no sé, la promoción de una pizzería o de una hamburguesería. Cuando uno entrega una palabra de Dios, uno está entregando algo muy distinto a que un volante, a que una promoción. Puede ser una gran promoción que transforme una vida. Cuando uno va en busca de aquellos que necesitan de Dios, uno tiene que entrar en un terreno muy particular, y lo más importante en la evangelización tiene que ver con la oración. La oración, interceder ante Dios por aquella persona que necesita que Dios lo toque, que Dios lo transforme, así como un día nos transforma a nosotros. La oración, interceder, entrar en algo que nosotros llamamos guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con eso de que uno empieza a clamar a Dios y a pedirle por aquel necesitado, por aquel que tengo a mi lado y que sé que si Dios lo toca, lo va a hacer una nueva criatura, como lo hizo conmigo. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Nos damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y de qué dice? ¿Y de qué? Poder. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú nos das día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto que tú tienes para nosotros en esta noche. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Fíjese aquí, Pablo utiliza una palabra muy particular y es en la que yo hice hincapié, en poder. Cuando hablamos de poder, no hablamos de otra cosa que el poder maravilloso de Dios sobre cada uno de nosotros, que tiene que ver con ese espíritu de fuego que transforma y que cuando uno va avanzando hacia aquellos que realmente están perdidos, cuando uno sale a buscarlos y a decirle que Dios es la respuesta a su vida. Cuando avanzamos, necesitamos avanzar con algo muy particular que tiene que ver con el poder. Amén. Cuando uno habla de evangelizar, habla de presentar el mensaje de Jesucristo a aquellos que no lo conocen. Cuando uno habla de evangelizar, habla de sanar una vida. Porque muchos llegamos a Dios en el peor momento de nuestras vidas. Yo puedo decirle que llegué a los pies de Dios en el peor momento de mi vida. Y ahí Dios estuvo, y gracias a personas que me evangelizaron, que me hablaron de Dios, Dios pudo sanar mi vida. Y luego a través de mi vida pudo sanar otra vida. Evangelizar no es otra cosa que sanar. Porque cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios y esa persona se abre completamente a escuchar lo que uno tiene para decirle de parte de Dios, esa vida empieza a ser sanada. Muchas veces nos acercamos a personas que están en el peor momento de su vida, por la pérdida del trabajo, de un familiar, de un amigo, o por algo que les haya hecho mucho daño. Hace rato Marcelo hablaba de cuánto nos duele cuando nos traiciona un familiar, un amigo, alguien del que menos esperamos. Y a veces Dios llega ahí, en ese momento, cuando todos me dan vuelta la espalda, cuando todos me traicionaron, cuando nadie me soporta, cuando nadie me quiere ver. Yo siempre digo lo mismo, y es algo que yo siempre lo relaciono de esta manera. Cuando nosotros no tenemos a Dios, somos como aquel perro sarnoso que nadie acaricia, que nadie se acerca y lo acaricia. Porque si usted ve un hermoso perrito, un caniche toy, que lo traen de brazo así, ¿cuál? Susana Jiménez tipo diva. Uno lo ve con moñitos, peinadito, hermoso. Uno va y dice, qué lindo perrito. Es hermoso, todo lo queremos tocar. Ahora, cuando pasa por el lado de nosotros un perro sarnoso, sucio, feo, sin pelo, sin nada, ¿cuántos van y lo acarician a ese perro? Ninguno. De verdad. Cuando no tenemos a Dios, somos como ese perro sarnoso que nadie acaricia, al que todos lo patean y se escucha. Fuera, salí de acá. Fuera, porque eso es un perro sarnoso, sucio. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, nos convertimos en ese perrito hermoso, ya con pelito, peinadito, con colita, algunos rubios. Dios hace como Él quiere, pero ahí es cuando Dios llega y nos transforma y todos quieren acariciarnos y todos quieren acercarse a nosotros. Amén. Así es Dios. Cuando llega, transforma a las personas y así muchas veces se sienten aquellos de los que nosotros vamos a ir a hablarle de Dios, como ese perro sarnoso que nadie acaricia y que todos patean al pasar. O nunca patearon un perro. No lo digan. Ya con sus caras es suficiente. Muchas veces hay gente que necesita que uno vaya y le dé una palmada y le diga, muy bien lo que hiciste. Vamos, seguí adelante. Te salió mal, no importa, intentalo una vez más. Cuando hacemos algo y no nos sale, nos sentimos fracasados, nos sentimos derrotados. Pero escuchen una cosa, no fracasa aquel que le sale algo mal. Un fracasado es aquel que nunca hace nada. Aquel que hace algo y no le sale no ha fracasado, porque lo va a seguir intentando hasta que llegue el momento que pueda lograr su objetivo. Una persona que está en las manos de Dios nunca fracasa.
se tropieza, se levanta, se tropieza, se levanta. Aquí Pablo hace hincapié en algo que tiene que ver con poder. Él incluye el poder. Y el poder es un propósito que nos lleva al resultado de poder ganar esas personas para Dios. Ir en busca, la búsqueda. Esta mujer que perdió esa moneda, la buscó y no se detuvo y la encontró. En el mismo capítulo 15 de Lucas, hay un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y deja 99 arriesgando todo y sale en busca de una sola que se había perdido. Y fue en busca de esa oveja y la trajo. Y cuenta la historia que la cargó en sus hombros y la trajo y se alegró y se puso contento y dijo a su amigo: regocíjense conmigo porque he encontrado la oveja que se ha perdido. Arriesgó 99 contra 1 y fue en busca de esa oveja que estaba perdida. La búsqueda hace que uno pueda encontrar a aquellos que necesitan de Dios, ir en busca de las personas que necesitan verdaderamente de Dios. Pero para eso nos tenemos que nutrir de algo muy particular y que Pablo hace hincapié, y él habla del espíritu y del poder. ¿El poder es mío? No soy He-Man para decir ya tengo el poder. No, el poder es algo que viene de parte de Dios. Y cuando entra en uno que está en relación con Dios, cuando uno está continuamente hablando con Dios, ese poder desciende y uno sale en la búsqueda y encuentra a esa moneda, a esa oveja perdida. Y en el mismo capítulo 15 de Lucas habla del hijo pródigo. Un hijo rebelde que un día dijo: basta, no te aguanto más, viejo, dame la parte de la plata que me corresponde y me las tomo. Y se fue de la casa y se gastó todo con amigos, con prostituta, comida, bebida, baile, Y cuando se quedó sin nada, dejó de ser el caniche todo hermoso y se convirtió en el perro sarnoso que nadie quería ver. No tenía más amigos porque no tenía más plata. Nadie lo soportaba y estaba muerto de hambre y fue a trabajar a una hacienda y quería comer la comida de los cerdos del hambre que tenía. Y en un momento reacciona y dice: ¿qué hago yo acá? Si en la casa de mi padre sobra comida y alimento. Los jornaleros que trabajan en la casa de mi padre comen mejor que yo. Yo me quiero comer la comida de los cerdos, estoy loco. Volveré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí hay algo muy particular, porque aquí el padre no sale a buscar al hijo, sino que el hijo se arrepiente y vuelve al padre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en esa búsqueda, nosotros no solamente nos vamos a encontrar con aquellos que nunca conocieron a Dios, sino con aquellos que tienen que tener la actitud del hijo pródigo y decir: Padre, vuelvo otra vez a tu casa. Nos vamos a encontrar con personas que alguna vez sirvieron a Dios, que alguna vez estuvieron arriba de un púlpito predicando la palabra y hoy están como el hijo pródigo perdido, muerto de hambre, sin amigos, como el perro sarnoso que nadie acaricia. Cuando nosotros salgamos en esa búsqueda y cuando nosotros encontremos personas que están en esa situación, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos alguna vez estuvieron aquí entre nosotros o en alguna iglesia sirviendo a Dios. Pero Pablo aquí dice: momento, para ir no tiene que ser con sabiduría o palabra humana. Él habla del espíritu y del poder. El Espíritu de Dios es aquel que viene a mi vida cuando yo estoy en contacto completamente con Dios. Hablar con la unción del Espíritu Santo es el poder. Amén. El versículo 4 y 5 dice: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con sabiduría, ¿sí?, humana, persuasiva sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? ¿Qué dice? Vamos, lo está leyendo el versículo 5, la misma palabra. Dice: en el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Qué dice aquí Pablo? Que nosotros lo que vayamos a hacer no va a ser con nuestra sabiduría, ni con los libros que nos hayamos leído, ni con todo eso que sepamos, sino que tiene que ver con la unción de Dios. Y la unción de Dios solamente la podemos encontrar hablando con Dios. Nosotros antes de cada tarea tenemos que buscar que Dios nos llene. Amén. Dios nos llena de su poder, nos nutre de su presencia, pero siempre que nosotros nos relacionemos con Él. No podemos hacer nada con nuestra fuerza. Amén.
que los hombres puedan confiar en Cristo, no en los hombres mismos. Nosotros tenemos que ir y presentarle a Jesús. La búsqueda tiene que ver con eso, con ir y buscar aquello que está perdido. La moneda, la oveja, el hijo rebelde que se fue un día de la casa. ¿Cuántos alguna vez no nos pusimos rebelde con nuestros viejos y nos quisimos ir? Algunos nos hemos ido. Yo estoy en los que se han ido alguna vez de la casa por rebeldía, por creerse que ya me la sabía toda, por creer que no necesitaba de mis viejos. ¿Cuántos pasamos por esta situación? ¿O cuántos hoy aún están pasando por esta situación y cuando los padres le hablan le dicen: ¿qué sabes, viejo, vieja? Estás acá, ya no sabes nada de la vida. Yo no te necesito, ya estoy grande. Muchas veces creemos que porque nos salen un par de plumas ya podemos volar. Y no es así. Dios nos ministra aún a través de nuestros mayores, de nuestros padres. Tenemos que respetar, escucharlos, porque los golpes que ellos se dieron en la vida nos sirven de experiencia para que nosotros no nos golpeemos tanto. Nos vamos a golpear, pero si escuchamos a los mayores, nos vamos a golpear un poquito menos o un poquito menos fuerte. Por eso Pablo habla aquí de que nosotros tenemos que hacer que las personas confíen en Cristo y no en los hombres. Cristo como Salvador y Señor. Amén. El libro de Romanos 10, 9. No lo busques, yo se lo comparto, así no se pierde el hilo de la predicación. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros vamos en busca de aquellos que no tienen a Dios, vamos a ir a presentarle a un Cristo Salvador, a un Cristo que ellos no conocen o quizás conocieron y hoy están lejos de Él, a un Cristo que puede renovarlos y hacerlos completamente de cero. Vieron que muchas veces hablamos del alfarero. Hay una alabanza un poco vieja, yo no se la voy a cantar porque si no después tengo que orar para que Dios les sane los oídos, pero hay una alabanza que habla como el barro en las manos del alfarero, ¿no? Algunos la habrán cantado y habla de eso, de que nos desarma por completo y nos vuelve a formar de vuelta. Eso hace Dios, porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos en lo peor y muchas veces estamos atravesando situaciones que jamás hubiéramos conocido si estaríamos en la mano de Dios. Cuando nosotros salgamos a la calle a buscar a aquellos que necesitan de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces hemos estado en ese lugar y nuestra responsabilidad es comunicar fielmente el mensaje de Dios. Comunicar. Esto de la comunicación es algo muy particular porque tiene que ver con entablar un vínculo, una charla y poder hacer que la persona escuche lo que yo le quiero decir. Ahora, para poder hablar con esa persona, tengo que lograr acercarme y poder conocerla, al menos mínimamente, para saber qué le puedo preguntar. Hay personas a las que les vamos a llegar hablando de fútbol, hay personas a las que le vamos a llegar, no sé, quizás alguna chica hablándole de la novela, quizás hablándole de alguna revista particular. Habrá que tratar de buscar la manera de entablar una charla y de llegar a esa persona para comunicarle fielmente, ¿sí?, el mensaje de Jesucristo, de manera que esa persona entienda de que el Espíritu de Dios está en ese momento ahí y que esa persona está a tiempo de ser transformada. La Biblia nos cuenta innumerables historias de personas que han tratado de escapar de las manos de Dios. Hubo un profeta llamado Jonás que Dios le dijo: Jonás, te vas hacia allá, y él dijo: no, me voy hacia el otro lado. Se quiso escapar de lo que Dios le había pedido que haga, y Jonás, por escapar al propósito de Dios, dice la Biblia que él tomó una nave que iba rumbo a Nínive, hacia otro lado. Se fue a una ciudad donde Dios no lo había mandado, y por tomarse ese barco hacia otro lado hubo un problema, una tormenta empezó a sacudir el barco, y en el barco todos creían en un Dios distinto. Entonces todos decían: vamos, clame cada uno a su Dios para que nos salvemos. Y Jonás dormía muy plácidamente.
Entonces lo fueron y lo despertaron y dijeron: vamos, clama a tu Dios porque vamos a morirnos. Y Jonás, que no quería clamar a Dios, luego fue arrojado al mar, y cuenta la historia que lo trae una ballena, luego la ballena lo vomita y pasa por un montón de situaciones hasta que tuvo que cumplir el propósito de Dios. Eso lo puede encontrar en el libro de Jonás, del 1 al 4, son 4 capítulos nada más. Y cuando Dios llega a Jonás, cuando Jonás cumple el propósito que Dios le había mandado, luego le habla al final del capítulo a través de una planta de calabaza. A través de una planta, Dios ministra a Jonás. Por eso muchas veces no sabemos cómo Dios puede ministrarnos, cómo Dios puede hablarnos, cómo puede Dios transformarnos. Pero de una cosa sí estamos seguros, de que si estamos en las manos de Dios, todo lo que pueda sucedernos, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de nuestras vidas cuando nosotros estamos en sus manos. Ahora, nos ponemos en las manos de Dios y salimos a hacer esa famosa búsqueda. Vamos a ir a buscar a los que necesitan un toque de Dios. Buscar implica salir y empezar a escarbar, a ver a dónde está, cómo está, qué le pasó, por qué le pasó, en qué le puedo ser útil, cómo lo puedo ayudar. Buscar no es otra cosa que servir. Servir. Ese es el propósito de la iglesia, servir. Así como muchas veces nos han servido nuestros padres la comida, el desayuno, la merienda. Servir implica eso, entregarlo todo en favor del otro. Cuando yo voy a servir, yo no hago otra cosa que rendirme a la voluntad de Dios y dejar de que Dios a través de mi vida pueda sanar a la otra persona. Muchas veces nos sentimos cansados. El tiempo hace que algunos se puedan sentir cansados. Pero las caras que yo veo aquí tienen muchos la mitad de los años que tengo yo, así que no me pueden decir que hay cansancio. Yo creo que hay pilas, hay ganas, hay energía. Todo es cuestión de salir y hacer esa famosa búsqueda. Buscar, somos testigos de que Cristo cambió nuestras vidas. Amén. Tenemos dos opciones: lo hacemos bien o lo hacemos mal. Porque también se puede evangelizar mal. También se puede ministrar mal a una persona. También en una reunión, en vez de hacer bien, podemos hacer mal. ¿Sí? Durante años hemos visto muchos tomar los púlpitos y empezar desde el púlpito, en vez de largar palabra de bendición, largar varillazos. Parece que se ponían acá y parecía que tenían una caja así, tipo estrellita ninja, y empezaban: para vos, para vos, para vos. Y empezaban a repartir a trochimochi, decía mi tía. Y para todos lados. Y esa es una forma de no evangelizar bien, es una forma de dañar. Y muchas veces cuando nos acercamos a una persona y queremos presentarle a Dios, pecamos de hiper, super, mega, archi espirituales y creemos que reprendemos todo espíritu que está enfrente nuestro. Y el que no conoce de Dios se asusta, porque yo me paro delante de alguien que no conoce a Dios y empiezo a orarle por cualquier espíritu y ya te reprendo y te ato y te recontrato y todo. Y claro, el que no conoce a Dios dice: ¿y este loco qué le pasa? Se puede evangelizar mal también. Por eso tenemos dos opciones: o evangelizamos bien o evangelizamos mal. Y cuando uno le presenta a Cristo a la otra persona, se genera un vínculo muy particular entre la persona que acepta a Dios y aquel que lo evangeliza. A mí me ha pasado durante muchas veces ir a lugares, volviendo después de algunos años de haber predicado, y de personas que vengan y te dicen: yo me entregué a Dios en una campaña que predicaste vos en tal lado, así. Y uno no recuerda las caras, pero uno se da cuenta de que Dios ha utilizado la vida para que la persona esa conozca a Dios. Yo nunca me olvido del primer mensaje que escuché en una iglesia. Siempre me quedó grabado, porque parecía que era algo directamente hacia mí, que yo había ido esa tarde para que me hablen exclusivamente a mí. Y nunca me olvidé. Y cuando Dios nos marca de esa manera, también nos está llamando a servir. Otra vez hablábamos con el pastor Gabriel y con un joven de la iglesia que estamos armando el ministerio evangelístico, y hablábamos de los propósitos de Dios. Y él nos decía a nosotros: ella sabe para lo que Dios me llamó, ¿no? Que
cuando hablaba de ella, hablaba de la esposa. Y cuando uno ve que hay convicción, que hay ese deseo de servir, es donde Dios empieza a obrar. Cuando uno sabe a qué Dios lo llamó. Porque muchas veces sabemos para qué Dios nos llamó, pero no accionamos, no avanzamos. Y pasan los años y seguimos en la iglesia, en el mismo lugar, y ya el banco empieza a tener nuestra huella. Porque tanto que se calienta la mañana empieza a formarse nuestra huella. Y no accionamos, y no salimos, y no predicamos. Esto muchas veces pasa también del noviazgo al matrimonio. Uno va cambiando, los años hacen que la relación a veces cambie o la forma de tratarse puede llegar a cambiar. ¿Sí? Otras hombres. Todo cambia. Cuando uno está de novio, uno camina de la mano con la novia y la lleva de la mano y caminan 50 cuadras. Y cuando ya llevan varios años de casado, ella le dice: no me agarras la mano, ¿para qué si ya conoces el camino? No te vas a perder. Uno va cambiando, la relación va cambiando. O si va caminando y ella de repente se tropieza, él va corriendo como si fuera Superman a agarrarla. Ay, mi amorcito, te caíste, corazoncito bebé. Baldosa mala, la hiciste caer. Y va caminando con ella y como si fuera su superhéroe, como si fuera Superman, ¿no? Luego de 15, 20 años de casado, él va caminando adelante y ella atrás, y de repente ve que se tropieza. ¡Ah, ya va la tonta esta abriendo la boca otra vez! Cambia, ya no es lo mismo. Y a veces la relación con Dios se torna de la misma manera porque no nos acercamos y no nos afianzamos cerca de Dios de la misma manera. Tenemos que relacionarnos con Dios desde el primer día hasta el último de la misma manera. No es fácil, porque no les voy a decir que es fácil, pero cuando uno más busca de Dios, Dios más lo llena y todo empieza a fluir de una manera distinta. Cuando yo salgo en busca de aquellos que necesitan que Dios los transforme, yo primeramente tengo que buscar de Dios, porque si no busco de Dios no puedo buscar a nadie. Esto es elemental, buscar de Dios para luego salir en busca de aquellos que necesitan de Dios. Amén. No puedo dar lo que no tengo. No puedo. Si voy a hacer una donación y digo: yo voy a donar $1.000.000, jamás lo tuve, ni lo tengo, ni ojalá algún día lo tenga, pero no lo tengo, o sea que no puedo dar lo que no tengo. O sea, no puedo ir a darle a una persona algo que no he recibido. No puedo ir a hablar de poder o de querer reprender o querer, no sé, hacer algo que nunca he tenido. Yo voy a dar lo que yo tengo, pero para darlo lo tengo primero que recibir, que buscarlo. Y de la manera que lo recibo y que lo busco es estando en contacto con Dios. La búsqueda tiene que ver con algo recíproco, de ir y de vuelta. Primero lo busco yo a través de Dios y luego voy en busca de aquellos que necesitan el toque de Dios. A través de mi vida Dios puede hacer milagros, que no es que yo hago los milagros, los hace Dios, pero utiliza la vida de cada uno de aquellos que están dispuesto a servir a Dios. Y cada uno tiene su ministerio. No es que todos podrán hacer exactamente lo mismo. Algunos podrán predicar, otros podrán coordinar, otros podrán cantar, otros tocarán la guitarra, algunos estarán en la puerta, otros repartirán un tratado. Cada uno tendrá una tarea asignada porque no todos tenemos el mismo don. Pero Dios utiliza a todos. Quizás queremos hacer algo que no podemos o no nos sale porque no es a lo que Dios nos llamó. Porque hay personas que quizás desde arriba de un púlpito le das un micrófono y no predican, pero personalmente en una charla pueden hacer que muchos acepten a Jesús. Es algo personal, es un vínculo en la intimidad y Dios los utiliza de esa manera. Hay otros que pueden coordinar una reunión y hay otros que pueden estar en una puerta y estando en la puerta pueden abrazar a aquel que viene necesitado y desesperado en busca de Dios. No es el lugar ni el método, es el amor que uno tenga y el fuego de Dios para servir y para entregarse en beneficio del otro. La búsqueda tiene que ver con eso, con ir y buscarlos, servirles, mostrarles que Dios transforma. ¿Cuántos de los que están acá han sido transformados por Dios? Yo creo que no todos los que estamos acá hemos nacido en cuna evangélica, ¿verdad? Algunos sí y otros no. Pero los que no hemos nacido en cuna evangélica hemos podido ver milagros de parte de Dios hasta llegar. Porque éramos como Tomás. Tomás dijo: no, yo quiero verlo. Si no lo veo, no lo creo.
Muchas veces no creímos por no verlo, y cuando empezamos a ver en nuestras vidas o nuestra gente querida milagros de parte de Dios, ahí entendimos que Dios es amor y que Dios todo lo puede. ¿Cuánto creen que Dios todo lo puede? Dios todo lo puede, Dios todo lo renueva. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dice la palabra de Dios: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Nada. Y cuando esa palabra aparece en la Biblia, aparece en un momento muy particular. Aparece en la historia de Abraham y de Sara. Ellos viejos, ella estéril. Y él le decía que Dios le iba a dar un hijo, y ella decía: ¿qué me va a dar un hijo? Estoy vieja, soy estéril. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Vos sos viejo. ¿De qué manera Dios nos va a dar un hijo? Y ahí aparece en el libro de Génesis esa palabra y dice: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Nada es difícil para Dios. Pero nosotros tenemos algo que es importante, que tenemos que ejercitar, que se llama fe. Si no tenemos fe, no se produce nada. La fe es la que conmueve el corazón de Dios y mueve la mano de Dios que produce los milagros. La fe, simplemente eso. Cuando yo salgo en busca de aquellos que necesitan de Dios, tengo que hacerlo con fe, creyendo que Dios está conmigo. Cantábamos hace rato una parte de un salmo: si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? A nadie. A nadie podemos temer. Dios está con nosotros. Bueno, tenemos que salir y buscar a aquellos que necesitan, a aquellos que están esperando que alguien vaya y les dé un abrazo. Porque en la calle nos vamos a encontrar con personas que no van a estar cambiadas, bien peinados, afeitados. Vamos a encontrar con personas que van a tener olor a transpiración, la ropa sucia, la ropa mojada, olor a bebida alcohólica, olor a cigarrillo de marihuana. Nos vamos a encontrar con personas que quizás, no sé, se hayan hecho pis encima. Vamos a encontrar con un montón de situaciones. Ahora, ese es el perrito sabroso que nadie acaricia. Y nosotros le daremos un abrazo por parte de Dios. ¿Seremos capaces de ir y abrazar? A él está bañadito. Ir y abrazarlo es fácil. Ahora, si estaría todo sucio, no sé, borracho, vomitado, hecho pis, barbudo, oloroso, ¿cuándo se lo abrazaría? Igual me cuesta abrazarlo de brazo cortito, pero igual, ¿cuánto lo abrazaría? No es fácil abrazar a una persona que tiene olor nauseabundo y uno dice: Dios te bendiga. ¿Lo harían? Ven que no es fácil ir en busca de aquellos que necesitan de Dios. Nos vamos a encontrar con todas esas situaciones. Nos vamos a encontrar con todas esas cosas en la calle. Hay que tener mucho amor para servir a Dios. Hay que tener mucho deseo de hacerlo. Por eso digo, quizás van 20 y uno solo tiene el amor de abrazarlo sin importarle el olor, si está mojado, si tiene olor a, no sé, a cigarrillo de marihuana o olor a bebida alcohólica. No es fácil. Yo lo hice. Pero bueno, yo muchas veces también estuve en esa situación. Yo era el oloroso muchas veces. Y alguien vino y me abrazó y yo conocí a Dios. Todo lo que hemos pasado por esa situación, sabemos de lo que se trata. Y luego vamos y podemos abrazar y entender al que está en esa situación. Ahora, el que no lo vivió es cuando más se tiene que llenar de amor y decir: sí, Dios me ha mandado a buscarlo. Eso es la búsqueda. Eso es ir y servir a Dios. Como esa mujer buscó incesantemente la manera, como ese pastor no se cansó de buscar esa oveja, y como el hijo se arrepintió y volvió. Ahí está la búsqueda de los perdidos, de los que una vez se rebelaron y se fueron, de aquellos que nunca conocieron a Dios, de aquellos que parecía que los teníamos en las manos y de repente no los tuvimos. Eso es la búsqueda. Por eso, cuando uno va en la búsqueda, tiene que tomarse de la palabra del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: espíritu y poder, no sabiduría humana. Cuando estuve entre ustedes, serví con amor y con temblor. La Biblia cuenta
en el libro de Hechos capítulo 17, y con esto termino. Es una palabra que nunca usamos los predicadores, con esto termino. Siempre decimos la misma palabra. En el libro de Hechos 17 habla de Pablo, que está en la ciudad de Atenas. Y Pablo entra a la ciudad de Atenas y ve una ciudad rendida a la idolatría, y estaba el dios de esto, el dios de aquello, el dios del agua, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del pez, el dios del pan, lleno de dioses. Y de repente, por la duda, los griegos hicieron un altar que decía al dios no conocido. Y Pablo aprovecha ese altar y dice: este es el Dios que ustedes no conocen, y empieza a hablarle de Jesucristo y la resurrección. Y cuando todos escucharon a Pablo que hablaba de un Dios, de algo que ellos no conocían, empezaron a interesarse. ¿Qué decía este? En Hechos 17 dicen: se juntan todos alrededor de Pablo y lo llevan al Areópago, lo sacan del medio de la ciudad, de la plaza donde estaban predicando, y lo llevan a un lugar. Y querían escuchar qué tenía para decirle Pablo. Y Pablo les habla de Jesucristo. ¿Saben qué? Ahí está la tercera cosa que se junta con el Espíritu, con el poder, que tiene que ver con la audacia de parte de Dios. Pablo dijo: el Dios no conocido, ya sé quién es el que ustedes no conocen, se llama Jesucristo. Aprovechó ese altar que habían hecho por las dudas, ellos, para no dejar ningún Dios sin altar, y les habló de Jesús. Y cuenta la historia que solamente 2 personas de todo lo que estaban creyeron. Una era una mujer llamada Damaris, y el otro era el que estaba a cargo del Areópago. Solo 2 personas creyeron en lo que Pablo les dijo esa tarde. 2. Fíjense, le predicó a una multitud y 2. En el libro de Hechos anterior, cuando Pedro predica por primera vez, se transforman 3.000. Y Pablo predicó toda una tarde y se convirtieron 2. Ahora, puede ser que Pablo se haya sentido mal, triste, fracasado. ¿Tanta prédica para nada? No. 2 recibieron a Jesús. No es que vamos a salir a predicar y se van a convertir 50 personas. Yo recuerdo la primera vez que yo prediqué en una plaza, era muy nuevo en el camino de Dios. Dios había hecho un milagro tremendo en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi hijo, y tenía tan solo 3 meses de convertido al Evangelio. Y cuando recién me convertí a Dios, yo dije: voy a hacer un evento, y contratamos sonido, banda, no sé, hicimos de todo un evento maravilloso en el barrio La Boca. Y yo, cuando prediqué la primera vez, me acuerdo que cuando yo dije: ¿cuántos quieren recibir a Jesús?, se empezaron a levantar manos, y se levantaron como 35 manos, y me asusté. Entonces me tomé unos 15 minutos para otra vez desglosar el mensaje, para ver si habían entendido lo que yo les quise decir. Y cuando volví a preguntar, se levantaron 40 manos. Ese día 40 personas se entregaron a Dios, y ahora yo dije: ¡wow, qué gran predicador! No, era Dios. Luego me ha tocado predicar en lugares donde había más de 200 personas, y quizás 1, quizás 2, en algunos casos ninguno por vergüenza pasaba a recibir a Cristo. Y no es que uno haya fracasado en la predicación, simplemente es que muchas veces hay personas o no entienden. Por eso hablamos de ser simple del mensaje, y de que las personas entiendan que Jesús es su Salvador. Simple. Esa es la manera que tenemos que tener de predicar, sobre todo cuando lo hacemos de manera personal. La búsqueda. ¿Amén? Cuando hablamos de la búsqueda, no hablamos de otra cosa, de vidas transformadas, de vidas renovadas. Cuando hablamos de la búsqueda, hablamos del deseo de servir a Dios. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Muchos profetas de Dios han pasado situaciones difíciles y no han dejado de servir a Dios. Muchos han tenido que huir porque los querían matar, han tenido que esconderse, han pasado situaciones difíciles. Aún hoy en día hay países en el mundo donde si se predica el Evangelio los matan o los persiguen. Hoy en Argentina nosotros tenemos un país libre, una constitución que nos permite predicar y hablar de Dios. Pero más allá de la libertad o no, tiene que ver con algo que fluye de adentro de cada uno. Cuando vamos a hacer esa famosa búsqueda, tenemos que tener en cuenta
son esos pasos que hemos visto a través de la palabra, que tienen que ver con el espíritu y el poder, y eso proviene de parte de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a clamar a Dios en esta noche, para que aquellas personas que tenemos en la mente, yo sé que muchos tenemos nombres de personas en nuestra cabeza, personas por las que estamos pidiendo, clamando, muchos estamos con deseo de que a nuestro lado esté alguien o algunos de nuestros seres queridos. Por eso yo voy a pedirte que en esta oración hagas algo particular, que empieces a clamar a Dios. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Empieza a buscar de Dios y a pedirle a Dios por esas personas que tenés en mente. Empezá a dar nombres que Dios escucha tu oración. Empezá a clamar y a decirle: Dios, yo te pido por Horacio, por Pedro, por Juan. Padre, en el nombre de Jesús, a ti clamamos, Dios, en esta noche. A ti te pedimos, Padre, que tu unción descienda con poder, con fuego, Dios, para que cada una de esas personas que está en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda estar a nuestro lado aquí en la iglesia, Padre, que podamos verlo transformado, renovado. Dios, en el nombre de Jesús, mira a nuestros amigos que están atravesando situaciones difíciles a través de la droga, de la cerveza, Señor, a través del vino, Padre. Mira, Dios, esos matrimonios destruidos, Señor, mira a esos hijos que están sufriendo por sus padres, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti, Dios, por cada uno de ellos. Yo pido que tú los prosperes, los bendigas, Señor, que los abraces, Señor. Ayúdanos a buscarlos, a abrazarlos, a acercarnos a ellos. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos, mi Rey, que tu unción descienda sobre cada uno de nosotros, tu espíritu y tu poder, para que salgamos en busca de aquellos que te necesitan. Oh maravilloso Jesús, a ti clamamos en esta noche, a ti clamamos en esta noche, oh a ti clamamos en esta noche, Dios. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia. Mira, Dios, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, oh, nuestros cuñados, Dios, en el nombre de Jesús clamamos por ellos. Te pedimos que tú los toques, que tú los llenes. Oh, en el nombre de Jesús yo clamo a ti por esa mujer golpeada, Dios, por esa mujer que soporta, Señor, la esclavitud de un hombre por el beneficio de sus hijos. Yo te pido que tú la bendigas, la fortalezcas, Padre. En el nombre de Jesús, danos, Dios, la sabiduría, la capacidad, el poder y el espíritu para llegar a ese hogar y que ese hogar sea renovado, transformado, Dios. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora clamamos, Dios, clamamos por esas personas que amamos y hoy no están aquí y que una vez estuvieron. Yo te pido, Dios, como lo hiciste con el hijo pródigo que se arrepintió y volvió, que lo toquen donde se encuentren y que vuelvan a tu casa, porque sin ti no son nada, Dios. Lo bendecimos, Señor. Señor, saca todo espíritu de crítica de cada uno de nosotros. No queremos juzgar, queremos servirte, Dios. No queremos, Dios, hablar lo que no tenemos que hablar. Solamente queremos hablar un mensaje claro, un mensaje simple, un mensaje que renueve, un mensaje que sane, un mensaje que transforme, un mensaje que haga nuevas todas las cosas. Oh, en el nombre de Jesús, llena, Dios, nuestro labio, nuestra lengua, nuestro Espíritu Santo, para que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, sea dirigido por ti, Dios, y que nada de lo que salga de nuestra boca lastime, que nada de lo que salga de nuestra boca divida, sino lo que salga de nuestra boca sane y sea unidad, y sea amor, y sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de cada uno de nosotros, que saldremos en busca de aquellos que te necesitan. Oh, fuego del Espíritu Santo, oh, fuego del Espíritu Santo, ahora Dios, llénanos, oh, en el nombre de Jesús. Sí, Dios, oh, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Oh, Señor, fuego de Dios, fuego
En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo y tu poder, Señor, nos llene para salir en busca de aquellos que te necesitan. Ayúdanos, Dios, a servirte. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra y que muchos puedan ser sanados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Así que salgan en busca de aquellos que necesitan de Dios. Dios les bendiga. Dejo con Javi. Muy hermosa palabra, ¿no? La del Señor.